Gracias, regresamos a la parte final de esta mesa de análisis posterior al debate entre los aspirantes para la alcaldía de Miguel Hidalgo. Ana, tú querías comentar algo con respecto al tema que estábamos tocando en el bloque anterior sobre los incentivos. Esto en realidad pues está en las manos de los futuros alcaldes el estar otorgando este tipo de beneficios a la ciudadanía. No, definitivamente no, como ya lo también comentaba Víctor, pues el tema fiscal no es una facultad de las alcaldías, es una facultad del gobierno de la ciudad y del Congreso de la Ciudad de México, es decir, del gobierno de proponer y de ejecutar la política fiscal de la Ciudad de México. Entonces, pues sí, también eso, ¿no? Que no solo es hablar de propuestas, sino de la viabilidad de las mismas, ¿no? Y también, pues bueno, un poco viendo el panorama de la Ciudad de México, pues qué es, o sea, digamos, del gobierno central, pues qué es lo que puede, los escenarios posibles o probables o no. Y lo mismo en términos de la vinculación, ¿no? Creo que el gobierno de la alcaldía tiene una capacidad de ser el vínculo entre el gobierno de la Ciudad de México y la ciudadanía en términos locales, ¿no? Entonces creo que justamente las propuestas que valen la pena son las que nos hacen este tipo de vinculación entre ese nivel de gobierno y el gobierno más cercano, que es más bien la parte local, ¿no? Víctor, ¿con qué nos quedamos después de haber visto este debate? Pues mira, te digo, qué bueno que tocaron muchos temas que son importantes. Qué mal que están abandonando precisamente por esos conflictos a veces que ya traen personales, que desperdicien el tiempo cuando hay temas que, te digo, son vitales, neurálgicos, inexorablemente importantes, sí, como el tema tan importante del Atlas de Riesgo. O, por ejemplo, de hablar de cuando entre PAN y PRD cerraron la ventanilla de Sedubi, afectando a más de 30,000 habitantes de un polígono de Miguel Hidalgo, ¿no? Cuando eran amigos y ahora son enemigos, pero bueno. Entonces, no, PAN y PRD van en el frente. No, pero en ese momento el candidato de Morena era del PRD. Cada quien llevaba su camino independiente. Pero te digo, me parece muy importante que estén enarbolando el tema de medio ambiente, sí, sobre todo en Miguel Hidalgo, sí, donde es un suelo de conservación y de alta recarga acuífera. Entonces, ojalá y también se plantee la posibilidad a un futuro de plantas de tratamiento de agua. Claro. De algún mecanismo o un sistema de reciclaje y además también del tratamiento de los residuos sólidos. Claro. Cerramos contigo, Ana Paula. Bueno, pues se me hace muy importante mencionar que todos los candidatos asistieron, entonces eso también habla mucho de la delegación y de la representación que le quieren dar los próximos alcaldes, bueno, el próximo alcalde a esta delegación. La verdad es que me gustó que hubo propuestas, a lo mejor faltó desarrollar un poco más el cómo se va a hacer, pero dentro de todo la verdad es que sí se vio una madurez y se vio una preparación por parte de los candidatos. Creo que me hubiera gustado ver menos faltas de respeto ahí entre los candidatos, los que mencionaron el hashtag, los que fueron la verdad impertinentes en sus respuestas. Pero sobre todo me gustó muchísimo aquellas propuestas que se acercan a los ciudadanos, que hablan de trabajar de la mano con la sociedad civil, como bien lo mencionaba, esto lo dijo Pablo del PRI y lo dijo también Gustavo, candidato independiente, que bueno, pues es obvia su postura. Y por esta razón me atrevería a decir que desde mi punto de vista y mi opinión, el PRI ganó el debate porque fue el que más cercano estuvo a la ciudadanía. Yo agradezco muchísimo a Ana Paula Velázquez, presidenta de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana, que haya estado con nosotros. Ana Paula, muchas gracias. Gracias, Enrique, y gracias, Ana. Gracias también a Víctor Irales, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias y felicidades a la producción del programa. Muchas gracias. Y también a Ana Montaño Medina, maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Ámsterdam en Países Bajos. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes. Buenas noches. Pero sobre todo a ustedes les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta mesa de análisis. Recuerde que la información empodera, así que usémosla a nuestro favor, pero también a favor de nuestra Ciudad de México. Nosotros nos despedimos, pero lo dejamos a que siga disfrutando de las transmisiones de Capital 21.